Mis amados, muy buenos días. Otro día más que el Señor nos presta para que podamos hoy alabar y bendecir su santo y precioso nombre. Ese es el objetivo de este día. ¿Y cómo lo podemos hacer? Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Él. Todo nuestro trabajo, nuestro oficio, lo que todos los días nosotros hacemos, ahora hagámoslo como para Él. No ni para el jefe, ni para el esposo, la esposa. No. Todo lo hacemos para Él. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, reconocido, conocido sea por siempre, Padre nuestro, tu santo y precioso nombre. Hoy bendecimos y alabamos tu nombre. Hoy declaramos una vez más que te reconocemos como nuestro Señor, te reconocemos como nuestro Dios y Padre, el eterno, el único, inigualable, el Dios grande y poderoso, pero también el Dios del amor, el Dios de la ternura. Con amor eterno nos has amado, Dios, y nosotros lo sabemos. Sabemos, Señor, porque somos beneficiarios de tu amor. La paz tuya siempre está con nosotros y nos sentimos cómodos, Señor, caminando contigo. Sin ti, Señor, daríamos palos de ciego. Hoy bendícenos, Señor. Meditamos en tu palabra hoy y que tu palabra, Señor, sea todos los días ese alimento, esa vitamina que nosotros necesitamos para ir adelante. Bendecimos tu nombre, Padre bueno, en el nombre precioso y poderoso de tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Jesús el Mesías. Gracias te damos, Señor. Amén y amén y amén. Bueno, mis amados, espero que estén disfrutando también un cafecito allí en la casa. Detenemos unos minutos, meditamos en la palabra del Señor y oramos a Él. Hoy quiero que vayamos al Evangelio de Mateo 5:43. Dice así, Mateo 5:43. Han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo, aborrece a tu enemigo. Dejémoslo ahí. Aún los no cristianos consideran que el Sermón del Monte es el mejor discurso moral que existe. Y esto lo dicen no solamente cristianos o católicos, aún ateos, aún gente que practica doctrinas orientales. Es un discurso fabuloso, fabuloso. En el tiempo del Señor habían tendencias, ya pensamientos que de pronto tomaban ciertos y determinados caminos. Pero había algo que es la Torá, que esa prácticamente sí nunca hubo desacuerdo sobre ella. Siempre la Torá era el fundamento, lo que nunca cambiaba, ni su interpretación con el tiempo cambiaba, permanecía siempre el libro de la ley. Eso quiere decir que todos los Shabbat, el sábado, que es el día que el judío va a la sinagoga o que guarda como el día de descanso, el día para el Señor, ellos iban allí a la sinagoga y siempre estaban escuchando la palabra del Señor. Entonces, el Señor estaba allí en un Shabbat en la sinagoga. Y vamos nuevamente a Mateo 5:43 y dice allí, han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, pero yo les digo, ahí entra el Señor. Yo creo que por eso con el Señor tenían encontrones los fariseos, los saduceos, los sacerdotes del templo, tenían encontrones con Él porque, a ver, yo diría en un lenguaje coloquial, que el Señor Jesús aterrizaba la palabra. O sea, dejaba la palabra como de ser algo, como un conocimiento, como algo interesante, una teología
sí, bonita y todo, pero el Señor tomaba esa teología y la aterrizaba, la ponía en medio de los seres humanos. Y ahí es donde la palabra realmente cobra importancia y ahí es donde la palabra se vuelve práctica. Entonces Él dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, a sus adversarios, bendigan al que los maldice, hagan el bien al que los aborrece y oren por los que los llevan por la fuerza y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. 46. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? He aquí, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo a sus hermanos saludan, ¿qué hacen de más? Miren, ¿cómo hacen también lo mismo los publicanos? Mire cómo hacen lo mismo. Vamos a colocarlo ahí en el tablero para que podamos nosotros entender un poquito la palabra del Señor. Les decía que la Torah dada por Dios era el fundamento para todo. Y aún hoy en día la Torah para nosotros sigue siendo importante, muy importante, bastante importante podríamos decir. Entonces, les decía que el Señor les está diciendo, pero mire, hay que aterrizar el Evangelio, hay que aterrizar la palabra, la ley, la Torah, hay que aterrizarla. Y continúa diciendo en el versículo 46, dice, porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa tienen? He aquí, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? O sea, eso no tiene nada de extraño. Si se aman ustedes entre ustedes mismos, no, hay que amar a aquellos que no nos aman. Y termina diciendo en el versículo 48 una expresión hermosísima, dice, sean pues perfectos, tal como su Padre que está en el cielo es perfecto. Les decía que el Sermón del Monte es considerado como una pieza clave, fundamental para nuestra vida cotidiana. Es impresionante, hay que leerlo, hay que tenerlo presente. Pero hay otra porción en la palabra, está solamente en el Evangelio de Lucas, y es la palabra que tiene que ver con el buen samaritano. Yo sé que ustedes se acuerdan, donde dice allí en el versículo 25, viene un intérprete de la ley, era como una especie, como un abogado, alguien que interpretaba los códigos de la ley. Dejémoslo en intérprete, un intérprete, y viene y se acerca y le hace al Señor una pregunta. Mire, ellos no preguntaban porque tenían hambre de la palabra, porque querían entender, no, preguntaban a ver si podían ponerle al Señor una cascarita, a ver si caía el Señor. Y le hace una pregunta, le pregunta al Señor, ¿cómo heredaré la vida eterna? Está en el versículo 25, en Lucas 10, 25. Y el Señor le responde, como buen judío, hay un decir de que cuando tú le haces una pregunta a un judío, el judío siempre te responde con otra pregunta. Miren ustedes, y el Señor hace lo mismo. Lo podemos ver ahí en la palabra. En Lucas 10, 26, el Señor le lanza una palabra. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que tú estás leyendo? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué lees? O sea, el Señor está diciendo, pero si tú lo tienes que saber, tú lo tienes que saber. Él pudo haber respondido de memoria lo que él había leído en Levítico 19, donde dice que no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, eso dice Levítico. Él pudo haberle contestado eso. Sí, lo que dice Levíticos 19, 18. Pero no, él queriendo como justificarse, vamos a Lucas 10, 29, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, preguntas capciosas, ¿no?, que le hacían al Señor, a ver, ¿cómo hacían para aterrizarlo? Y miren la pregunta que le hacen al Señor, ¿y quién es mi prójimo?
Ah, entonces el Señor Jesús, respondiendo con una historia, dice, un hombre descendía de Jerusalén, estamos en Lucas 10, 29, en 30 ya. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, ténganlo presente, por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, ya tenemos en la escena un sacerdote y un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. En ese tiempo, digamos, habían tres grandes grupos fundamentales, que eran los sacerdotes, los levitas y el pueblo israelita, el pueblo judío. Entonces, cuando él empieza nombrando el Señor que vino un sacerdote y luego vino un levita, ¿qué esperaba la gente? Que dijeran, y vino un israelita, vino un judío. Ellos esperaban que dijera eso, pero una tercera persona que aparece en la escena no es ni un sacerdote ni un levita, sino es un samaritano. Y acuérdense ustedes que históricamente había problema, había disensión entre los samaritanos y los judíos. El reino del norte y el reino del sur habían problemas, eran prácticamente enemigos. Y sigamos leyendo, vamos a ver el versículo capítulo 10, 33. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No fue que fue y lo dejó tirado allá, no, dice y cuidó de él. Otro día, o sea, puede haber sido 2 días, 3 días, 5 días, una semana, 15 días, no dice la palabra, dice otro día, versículo 35, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de demás yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces el Señor vuelve otra vez y les pregunta, a ver, díganme ustedes, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y este hombre le contestó, el intérprete de la ley, le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¡Wow! ¡Wow! Mire, no fue solamente el hecho de que, de que hubiera sido un samaritano, sino que el enemigo supuestamente de ellos fue el que usó o mostró compasión, mientras que el sacerdote y el levita no. Yo creo que de pronto le he dicho, pero Señor, ¿usted por qué mete ahí un samaritano y deja por fuera como los malos al sacerdote y el levita? El Señor quería enseñarles el corazón, el fundamento, el tuétano de esa expresión que ellos leían ahí en Levítico 19, 18. El Señor quería explicarle realmente quién era mi prójimo, porque esa era la pregunta que a él le habían hecho. Lo sorprendente era eso. Entonces, esto desafió directamente la interpretación respecto a la palabra prójimo. Porque según esta parábola y el mandato del Señor Jesús de amar a nuestros enemigos, mire, aún para los cristianos hoy en día que leen la palabra, se acusa al judaísmo de ser muy exclusivista. O sea, los demás somos los publicanos, los de afuera, y ellos son el pueblo escogido por Dios. Nosotros sabemos ya que también somos pueblo escogido, hemos sido adheridos al Señor, al árbol, fuimos nosotros injertados, dice la palabra del Señor. Entonces, el Señor lo que está tratando es de que ellos entendieran
lo que significa realmente quién es mi prójimo. Entonces, ojo, porque podemos nosotros acusar al judío de algo que a la hora de la verdad no es. Es una mala interpretación de que ellos se amaban, pero entre ellos, como pueblo, como familia, pero no al extranjero, al extraño, al de afuera, al de afuera. Entonces, aquí hay algo que podemos entender. Cuando el Señor Jesús le pregunta a este letrado, a esta persona, le pregunta, ¿qué lees? Tú que estás leyendo. El Señor lo que le está preguntando es, pero un momentico, ¿usted qué es lo que puede ver en las palabras de la Torá? El mandato de amar tanto al prójimo. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Y qué ves con respecto a aquellos que tú llamas enemigos? El Señor les está preguntando, pero ustedes, ¿qué es lo que ustedes interpretan? El Señor en algún momento, Él dijo, yo no he venido aquí a destruir, yo he venido es a cumplir la ley. En Levítico 19, 18, ahí lo dice muy claro, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos del pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, el Señor. Era un desafío para ellos, porque ellos eran demasiado exclusivistas, así interpretaban. Ellos se amaban entre ellos, pero a los demás, a los de afuera no. Y el Señor está hablando del prójimo. Acuérdense ustedes que la palabra prójimo en el castellano antiguo era próximo. La J no existía, y mucho menos la J no existe en el hebreo. Entonces, el Señor lo que les está diciendo, oiga, deténganse un momentico, no es solamente entre nosotros que nos vamos a amar, no, hay que amar a todos, aún a los que nos hacen daño, a los que vienen y nos persiguen, nos critican. Entonces, el mensaje clarito del Señor hoy, este es el mensaje del Señor, mis amados, y nosotros lo entendemos y lo guardamos en el corazón. Hoy, nuestro amor y nuestro perdón, nuestro amor y nuestro perdón, en este tiempo donde la violencia de muchos está a flor, el amor y el perdón debe extenderse tanto a buenos como a malos, a quienes nos hacen daño como a aquellos que nos aman y que conviven con nosotros, a todos. El Señor no hizo excepción de nadie. Él vino y trajo la salvación, la palabra de Él, la explicación de la palabra, la trajo para el pueblo que estaba alrededor de Él y aún para nosotros, que fuimos, como lo dije ya antes, adheridos al árbol, fuimos incrustados en el árbol. Por favor, el mensaje es que debemos extender ese amor de Dios, el amor que Dios tuvo con nosotros, extenderlo y reflejarlo, tanto a buenos como a malos. No entendemos muchas veces por qué el malo actúa así, pero todo tiene una razón de ser. Mientras entendemos, amamos y respetamos, seguimos adelante, no cargando nuestro corazón con odios ni con resentimientos, porque eso hace daño a nuestra vida, a nuestro cuerpo. El Señor perdonó aún a aquellos que le estaban haciendo daño allí en la cruz del Calvario. Oramos al Señor, le damos gracias por la maravilla de su palabra y pidámosle que nos ayude cada día a entender su palabra, a no ser sordos a su palabra y que esa palabra sea puesta en la práctica. Ese es el verdadero sentido de la palabra, usada en la práctica, no como una rareza teológica o como una rareza literaria. No, la palabra puesta en la vida práctica de todos los días, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento que nos vamos a descansar. Oremos al Señor. Padre bueno, Señor amado, hoy te damos gracias porque siempre tu palabra trae para nosotros, Señor, una enseñanza. Si tú dices en tu palabra que debemos amar aún a nuestros enemigos, Señor,
tus razones tendrás, tú las conoces mejor que nosotros. Nosotros simplemente acogemos, Señor, tu consejo y lo llevamos a cabo. Señor, amar implica también perdonar, perdonar. Señor, queremos hacerlo permanentemente, poderlo entender, que tu palabra en nosotros no sea como algo liviano, algo que leemos en un libro. No, que tu palabra sea vida para nosotros, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos redarguye, que tu palabra nos empuje para ir a caminar hacia adelante. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Hoy clamamos, Señor, a ti en tu presencia, todos los que estamos reunidos, Señor, en este momento. Todos clamamos por aquellos que están enfermos, Señor. Clamamos a ti por la vida de Luz. Tú sabes de quién estamos hablando. Clamamos por la vida también de Pedro. Señor, quedó viudo, solo. Pero tú eres el Dios que llena todos los vacíos en nuestra vida, Señor. Clamamos a ti por la salud de Carmencita. Señor, hay pendiente una operación. Si es tu voluntad, Señor, que sea. Y siempre será para bien. Pero si puedes, Señor, o si quieres, Padre, en tu voluntad, que no sea operada, Señor, tú lo decidirás. Clamamos a ti por la salud de ella, Señor. Igualmente por Lidia, por su esposo. Clamamos también por la salud de Luis Carlos, Señor, por todos aquellos, Señor, que hoy tienen alguna enfermedad. Padre, te damos gracias en este día. Trae la paz sobre Colombia. Trae tu paz sobre nuestras ciudades, trae la paz sobre el corazón de todos y cada uno de los evangelios, de los colombianos, Señor. Gracias te damos, Señor, aquel que tiene su empresa. Padre, ayúdalo, abre la mente de esta persona para que pueda haber otras oportunidades en este momento, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice tu pueblo en Colombia. Somos un pueblo grande, gigantesco, y cada día crecemos más. Bendice a tu pueblo, pero también muévelo para que salgan de la casa, Señor, a predicar tu preciosa y poderosa palabra. Gracias te damos, Señor, en este día. Eres bueno, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por hablarnos y aconsejarnos. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, que tengan un precioso, bonito y poderoso día. Al finalizar el día, acuérdense de mí. Vayan a la presencia del Señor y miren qué pasó este día. Y se van a dar cuenta que van a pasar cosas grandes y maravillosas que vienen de Dios. Dios les guarde.